Vamos a empezar con lo que es sistema nervioso y cada una de las diapositivas tiene muchas cosas que informarse de cada región. Vemos que existen tres capas que protegen normalmente al sistema nervioso central. Obviamente son las meninges y su nemoteico es DAP, dura madre, aracnoides y pia madre. Cada una de ellas tiene cosas particulares. La pia madre es una capa tan íntima que se mete para darle vainas perineuronales o perivasculares, se mete en el parínquima cerebral, pero la aracnoides va formando prácticamente espacios precisamente para esa espacio subaracnoideo, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo que se produce por los plexos coroideos que se encuentran en todos los ventrículos, que circulan por un sistema ventricular que vamos a ver el día de hoy y que se reabsorben cuando estas vellosidades, ¿verdad?, o granulaciones aracnoideas de Pacchioni corresponden a invaginaciones de esta aracnoides al seno venoso más grande, que es el seno sagital. Esto corre por el surco que está entre un parietal y otro parietal en su cara o superficie endocraniana. En esta misma diapositiva vemos una dura madre, que es la capa más externa, que presenta cuatro cosas importantes dentro del cerebro. Se introduce entre un hemisferio cerebral y el otro en la cisura interhemisférica y no puede continuar más abajo porque existen fibras comisurales que constituyen el cuerpo calloso. Esto es la hoz del cerebro, en cuyo extremo libre superior se encuentra el seno sagital superior y en cuyo extremo libre inferior el seno sagital inferior. Vemos una sustancia cortical presentándose en 6 capas o 5 capas dependiendo del libro de histología que lean. Y vamos a encontrar que la sustancia gris es periférica, a diferencia de la sustancia gris en la médula, que es central en forma de H tridimensional. Y la sustancia blanca, que era periférica en la médula, ocupa una posición central en el encéfalo. Pero esta sustancia blanca está representada por 3 tipos de fibras. Paco, que son las de proyección, en donde tenemos el ejemplo clásico que es esta, que es la cápsula interna, que son las fibras tálamo-corticales, que son aquellas terceras neuronas que parten del tálamo a la corteza, y algunas radiaciones importantes como son la radiación óptica, la radiación auditiva, etcétera, etcétera. Estas se llaman fibras de proyección y el ejemplo clásico es la cápsula interna. Pero podemos ver una cápsula aquí delgadita que se llama cápsula externa y otra más delgadita que se llama cápsula extrema, entre lo que es un juego de sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca, de tal manera que hay 3 cápsulas, interna, externa y extrema, ¿sí?, que separan a lo que es el tálamo, el núcleo caudado, del núcleo ventricular, y del núcleo ventricular al claustro antemuro, y del claustro antemuro a la ínsula del raíz, ¿sí? Pero además de las fibras de proyección, hay fibras asociativas que no se representan en esta diapositiva, que representan fibras nerviosas que van de un lóbulo a otro lóbulo, pero de un mismo hemisferio. Y finalmente las fibras comisurales, que son 6 comisuras dentro del cráneo, en donde vamos a encontrar que en el parénquima cerebral la más representativa es la comisura del cuerpo calloso, que está demostrado microscópicamente que tiene más de 300 millones de neuronas. Y aquí hay otra que se corresponde al trígono fornis, que es la vía eferente principal del rinencéfalo que lleva la sensación del olfato, que en la parte de atrás, como vamos a ver, esos trígonos están unidos por una comisura del hipocampo, ¿sí? Entonces, la sustancia blanca tiene 3 tipos de fibras: Paco, P de proyección, A asociativas, y las comisurales, cuya representación principal es el cuerpo calloso. Se ve una piel, se ve un tejido cerebral subcutáneo, se ven los vasos superficiales, se ve la galea poneurótica que va a tener hacia adelante al frontal, hacia atrás el occipital y a los lados los temporales, y se ve que los huesos del cráneo presentan 2 láminas que son convexos para que se evite el traumatismo directo y para dar un poquito más de amplitud al endocráneo, y la lámina externa, ¿verdad?, y la lámina interna están separados por un tejido trabecular diploide, ¿sí?, a través del cual pasan algunas venas que comunican el interior con el exterior, y estas venas se llaman emisarias. Y entonces encontramos acá lo que es la ínsula del rey en el fondo y la cisura lateral o de Silvio, como vamos a ver
más adelante. La que sigue. Aquí se puede apreciar que en el espesor del diploe se aprecia el recorrido de las venas, ¿verdad?, con una lámina externa y una lámina interna, y aquí vemos al temporal, al hueso timpánico, a la apófisis tiroides, al arco cigomático, a la apófisis mastoides, por dentro la zona digástrica, el hueso cigomático malar, el agujero supraorbitario, que se encuentra por acá, supraorbitario, el agujero infraorbitario y más acá afuera el cigomático facial. ¿La que sigue? Si nosotros quitamos directamente parte de los huesos del cráneo, podríamos ver a la división anterior de la arteria meningia media en la zona del epterium, y podemos ver cómo, verá, existe un seno que va recorriendo desde la parte de adelante hacia la protuberancia occipital interna, constituyendo la vena más grande del interior del cráneo, que es el seno sagital superior, y se ven un montón, verá, de cosas aglomeradas acá que corresponde a las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que corresponde a la aracnoides que se introduce al seno sagital para vertir el líquido cefalorraquídeo que viene del espacio subaracnoideo. ¿La que sigue? Si hacemos un corte sagital, podemos apreciar que esta es la arteria que se llama maxilar interna, que tiene 17 ramas, es la rama de mayor calibre de las dos terminales que tiene la carótida externa, porque la otra es la que se va acá arriba, que se llama temporal superficial, y la otra se llama maxilar interna. Entonces estas ramas, ¿verdad?, terminan hacia acá adentro con una arteria que provoca epistaxis o sangrado nasal en las épocas de calor, de fragilidad vascular, de hipertensión, tumores nasales, etc. Es la arteria esfenopalatina, que es la terminación o rama terminal de la arteria maxilar interna. Pero también se puede apreciar la entrada en el agujero espinoso, ¿verdad?, de la arteria meningia media, cómo se divide en una rama anterior, ¿verdad?, y la parte posterior que se dirige en dirección hacia lo que es el surco donde se encuentra el descenso del seno lateral. Y el seno lateral tiene una parte horizontal y tiene una parte sigmoidea vertical, y en la cara posterior del peñasco apreciamos el meato auditivo interno, donde va a estar 4 estructuras: la FA, que era la arteria laberíntica, el nervio facial, el nervio auditivo vestibular, ¿verdad? ¿Y qué más? Hay un nervio facial, el nervio vestíbulo, que son 2 ramas, y una arteria laberíntica que hace el mnemotécnico, todo eso en la cara posterior de lo que es el peñasco del temporal. Estas arterias etmoidales anterior y posterior también son causas de epistaxis. ¿Para qué sigue? Un acercamiento a la primera diapositiva que vimos nos ve la sustancia gris periférica, la sustancia blanca central. Se ve que esto de color verde corresponde a la vía madre, y se ve que lo rojito corresponde a la aracnoides, y se ve que esto como grisáceo, azul grisáceo corresponde a la dura madre, y se ve cómo esto se invagina para drenar el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos el seno sagital superior, venas emisarias y un montón de cosas que rodean los vasos y también los nervios, como vainas perivasculares y perineuronales que lo dan la vía madre. ¿Para qué sí? Si nosotros cortamos prácticamente lo que es la dura madre, podemos apreciar que hay un montón de vasos que obviamente se van a llamar de acuerdo a la parte del cerebro donde se encuentran. Habrán vasos frontales, parietales, temporales, occipitales, pero que todas esas venas superficiales a la corteza van a drenar a un punto común, que es esto, que es el seno sagital superior. ¿Sí? Vemos directamente aquí la división anterior de la arteria meningia media, y vemos acá el músculo temporal, que sí. Y llegamos a los senos venosos de la dura madre, ¿sí? Incluye una hoz perfecta, en donde nada más falta un palito por acá, en donde esta hoz del cerebro presenta un seno sagital superior y un seno sagital inferior, y de pronto vemos a esta que está cortada acá, que es la vena cerebral magna o ámpula de Galeno, o vena de Galeno. Es el resultado de la unión de 2 venas que están acá en el tercer ventrículo, que son las venas cerebrales internas, y juntas el seno sagital inferior con la vena cerebral magna originan al seno recto, que se dirige a la confluencia preserófilo, que se localiza en la protuberancia occipital interna, en donde de abajo hacia arriba está Sopo, que es el seno occipital posterior,
de arriba hacia abajo el seno sagital superior, en sentido antero-posterior el seno recto, y de allá sale el seno lateral con su porción sigmoideo vertical para luego salir en arco, que entre dos senos, tres nervios que están acá, ponle el aumento, acá hay una teclita ahí abajo. Entonces se puede apreciar acá abajo los nervios, que son 3, 1, 2, 3 nervios, los oparingo espinal y neumogástrico, entre dos senos, uno chiquitito, seno petroso superior, y uno voluminoso, el seno lateral. Pero ahí mismo se puede ver 4 estructuras que están localizadas acá, en donde hay un nervio facial, 2 ramas del nervio auditivo vestibular y una cosita roja que está allá, que es la arteria laberíntica, que es la arteria auditiva interna. Muy bien, quitamos la lupa. En el fondo podemos ver aquí la arteria meningia media, división anterior, y podemos ver aquí en el borde posterior del ala menor del esfenoides al seno esfenoparietal, que va a recibir a vos y poi que vienen de la cavidad orbitaria para que juntos formen el seno cavernoso, que va a comunicarse al otro lado por los senos intercavernosos anterior y posterior, que pasan por delante y por detrás del tallo hipofisiario, que está muy bien representado con sus 3 partes, que es adenohipófisis, parte intermedia y neurohipófisis. Como su nombre lo indica, la adenohipófisis es un tejido glandular y la neurohipófisis es un tejido nervioso, ¿verdad? En donde no se producen las hormonas, sino que aquí normalmente se van a producir en los núcleos y se van directamente a dirigir a la zona del hipotálamo, que es donde está 36 núcleos, que vamos a ver después. Aquí vemos una mucosa nasal que tiene 2 partes. La mucosa que está en el tercio superior es diferente a los 2 tercios inferiores. Cuando entramos directamente por las narinas, encontramos acá un borde convexo que es el limen nasi, que es el límite nasal, en donde hay un montón de pelitos a este nivel que tienen un efecto antibacteriano, que ayuda a eliminar muchas de las cosas tóxicas que pasan a través del aire que respiramos. Y esta zona se llama vestíbulo nasal. Y luego la parte que se encuentra arriba es la mucosa olfatoria, porque es la que detecta el olfato, ¿verdad? Mientras que la que se encuentra acá abajo es la mucosa respiratoria. O sea, no es lo mismo esto. Arriba es olfato y abajo es mucosa respiratoria que calienta el aire, que se dirige en sentido posterior. Si tenemos una fractura del cráneo con una fractura a nivel de lo que es la lámina cribosa, tendremos irremediablemente anosmia, porque se destruyen las fibras del primer par craneal, que es el olfatorio. Se ve un espacio aquí en el hueso esfenoides, que es el seno esfenoidal, se ve otro espacio en el hueso frontal, ¿verdad? Y aquí en el espesor de lo que es el etmoides habrían celdillas amepo, anteriores, medias y posteriores. Y si nosotros hiciéramos un espacio aquí, estaríamos entrando al seno maxilar, al seno de Higmore. Y se puede apreciar que este genio que aparece acá como al latín, todo esto que está aquí, entonces es el genio gloso, que es el músculo más grande de la lengua. Y podemos apreciar el músculo de la úvula y este pedacito que está acá, lámina horizontal del palatino, y las 3 partes anteriores dadas por el maxilar superior. Pero si nos vamos más atrás, vemos al atlas en su arco anterior y vemos también la apófisis odontoides de la segunda vértebra, y vemos aquí un canal bien definido donde se va a encontrar el tallo cerebral y más acá abajo la médula espinal. Pasamos a la que sigue. Si hacemos un corte transversal, esta es una de las mejores diapositivas, en donde vamos a encontrar que en una sola diapositiva están los 12 pares craneales, están las 3 arterias principales que van a irrigar el cerebro, y están todos los senos venosos de la dura madre representados en una sola fotografía. Veamos. Hay un montón de orificios que se localizan a este nivel, que es la lámina cribosa, pero hay una crista gali que se localiza a este nivel, ¿verdad? Y se ve aquí un seno sagital superior y un seno sagital inferior, y aquí se ve un agujero ciego donde se encuentra la vena de Hesperino. Si nosotros quitamos la lámina orbitaria del frontal, podemos apreciar el contenido de la órbita y poder apreciar el dueño de la órbita, que es el globo ocular, que obvio que para que pueda vivir necesita una arteria que les mande oxígeno, y esa arteria obviamente se va a llamar oftálmica. Y aquí prácticamente vemos cómo se va a introducir prácticamente hacia este conducto. Había un conducto óptico que llevaba esta arteria, y luego vemos acá una serie de músculos extrínsecos que mueven al globo ocular, como también vemos unas venas que están arriba y otra que viene por abajo, Bos y Boy, que se dirigen para unirse con el seno esfenoparietal y formar esto que se llama seno cavernoso.
Y entonces vemos que esta es el infundible de la hipófisis y esta es la hipófisis, y por delante y por detrás los senos cavernosos están comunicados por este y por este, que se llaman senos intercavernosos anterior y posterior. Este seno cavernoso se divide hacia atrás con este pequeño seno que se llama seno pectoral inferior, y ese que corre por encima del peñasco del temporal que se llama seno pectoral superior. Se llaman así porque recorren que el peñasco también se llama zona pectoral, que es lo mismo, ¿sí? Entonces vemos directamente acá el ganglio de Gasser asentado sobre una superficie lisa ligeramente cóncava cerca del vértice del peñasco, es el jabón de Meckel, y vemos todos los nervios. Acá está el primer par craneal, acá está el segundo par craneal donde se encuentra el conducto óptico, pero todo esto que se encuentra acá en la hendidura orbitaria superior esfenoidal, donde está el 3, el 4, un montón de nervios que están puestos acá, la rama oftálmica del trigémino, porque la otra sale por el agujero redondo y la otra sale por el agujero oval, que es el agujero más grande que presenta el ala mayor del esfenoides. Y para completar los orificios de aquí, vemos que en la parte posterolateral de las alas se encuentra un agujero pequeñito que se llama agujero espinoso, por donde entra la arteria meningia media, que se divide en su rama anterior y su rama posterior. Y luego podemos apreciar que los pares craneales continúan con el sexto, y aquí tenemos el 7 y el 8, y aquí tenemos 9, 10 y 11, y aquí tenemos el 12 que corresponde al hipogloso. Y cuando ustedes estaban iniciando anatomía, obvio que la mayor parte de los alumnos no sabían cuál es el tercero, cuál es el quinto, ¿verdad? Y ahorita obviamente ya sabemos cuáles son sensitivos, que el 1, el 2 y el 8, 128 sen, es 1, 2 y 8 sensitivos, pero hay unos que mueven el globo ocular, 346, 3, 4 y 6 para mover el globo ocular, pero hay otros que son, además de esto, exclusivamente motores, que son el 11 y el 12, que nos permiten prácticamente sacar la lengua y en un momento dado mover el cuello, y que los motores se resumen en 346, 11 y 12, para dejar a los mixtos que tienen doble función con 579 vagos que incluyen el trigémino, el facial, el glosofaringio y el neumogástrico. Basta que sí. Este es un corte frontal en donde podemos apreciar aquí a esta calabacita que corresponde a lo que es la hipófisis. Vemos todo esto que representa a los senos cavernosos. ¿Ven? Vemos un montón de nervios que están recorriendo en la parte lateral en dirección hacia la cavidad orbitaria. Vemos a la carótida interna que se desplaza junto a esto hacia en dirección anterior. Pasa la que sigue. Y entonces recordamos que en la etapa embriológica el sistema nervioso tiene dos partes. Una parte que es vertical y delgada, que formará la médula espinal, y una parte craneal que es corta y es horizontal, que va a dar origen a todas las subdivisiones del sistema nervioso. Hay tres yemas: amepo, la anterior, la media y la posterior, y etimológicamente lo anterior es prosencéfalo, ¿verdad? Lo que está en medio es mesencéfalo, y lo que está atrás por la cavidad en forma romboidal se llama rombencéfalo, y de allá viene el mielencéfalo, el metencéfalo y muchas subdivisiones más, pero vamos a empezar parte por parte. La subdivisión más grande que tiene el encéfalo, ¿verdad?, corresponde en sí a lo que es el propio encéfalo o hemisferios cerebrales, que corresponde a lo que es el prosencéfalo, que tiene dos partes. Esto que es el telencéfalo, porque desde su origen se aleja para desarrollar su cerebro en cada lado, y lo que ocupa el centro de lo que es el prosencéfalo, que es el diencéfalo, donde se encuentra el tercer ventrículo. Cuando entramos a esta parte, podemos imaginarnos un bate de box, ¿sí?, en donde nosotros meteríamos la mano, ¿verdad?, a esta cavidad y entraría en esta forma, ¿correcto? De tal manera que la mano, al entrar acá en una cavidad que tiene cada hemisferio, esto se prolonga acá abajo por una prolongación anterior inferior menor esfenoidal o temporal, que es el ventrículo lateral. Pero la que se va directamente acá arriba sigue hasta llegar por acá, y es una prolongación antero superior, frontal o mayor. Y la que está en mi brazo acá atrás es la que se encuentra en el lóbulo occipital y es la prolongación posterior, y todas ellas salen a partir de la parte central llamada encrucijada, que también se va a ver en el día de hoy. Pero cuando ya estamos a este nivel podemos apreciar de términos como son cisuras, como son surcos y como son giros o circunvoluciones. Las cisuras son 5,
encontramos una que se encuentra acá, la cisura central de Rolando, una cisura horizontal de Silvio, dos del otro lado ya son 4 y la que está en medio la cisura interhemisférica. Pero también vamos a encontrar los surcos que son menos profundos y que los surcos son múltiples. Y los giros que pueden estar delimitados por un surco y por una cisura, ¿verdad? Y puede estar por dos surcos también, como este y este surco, y así vamos a tener 10 giros en la superficie externa del cerebro, donde vamos a encontrar un giro, 2 giros, 3 giros y otro que está prácticamente hacia arriba, 4 giros del lóbulo frontal, y luego vamos a encontrar un giro en la parte parietal, otro giro y otro giro. El lóbulo occipital no tiene nada así espectacular, y aquí 1, 2 y 3 giros. Total, 3 giros temporales, 3 giros parietales, 4 giros frontales, hacen un total de 10. ¿Sí? Todo esto representa el mapa de nuestro cuerpo, en donde vamos a encontrar que en esta parte central, por delante, vamos a tener, como en la médula espinal, la respuesta motora a todo lo que le llega a este cerebro. Es el área premotora, el área motora primaria, es el área precentral o prerolándica, etcétera, etcétera. Y este es el área postcentral o porrolándica, o giro parietal ascendente, donde todo lo sensitivo a través de un muñeco que se llama, ¿cómo se llama? Un homúnculo cerebral, se representa en forma desproporcionada en base a los receptores, viendo que un pulgar está mucho más grande que el tórax, que está más grande prácticamente que el dorso, porque realmente el pulgar tiene muchos receptores, la boca, los labios son demasiado grandes porque son muy sensibles, y está representado de cabeza de tal manera que ese muñequito le ponen de cabeza y la cara viene quedando por este lado y los pies vienen quedando a la cisura interhemisférica, y eso es lo que explica en los eventos vasculares cerebrales que acá hay una arteria que va a salir aquí y se distribuye acá. ¿Qué arteria será? Cerebral media, que es la rama de mayor calibre de las 3 cerebrales, ¿verdad? Pero va a haber otras que son mediales, que una se proyecta hacia adelante, que es la cerebral anterior, y una que se proyecta hacia acá atrás, que es la cerebral posterior, que esta es el área visual, ¿correcto? Y aquí vamos a encontrar el área de la audición, del equilibrio, también hay acá arriba, y esto es el área de almacenamiento de memoria, del lenguaje de Broca, y otras cosas, área de pensamiento, todo eso especial, y podemos deducir que desde el telencéfalo, que es parte del prosencéfalo, esto nada más es lo que representa al área motriz, porque las otras 3 son sensitivas y su mnemotécnico es pote, parietal, occipital y temporal, sensitivo, sensitivo y sensitivo. Y el único que es motor, ahora lo vamos a ver, es lo que está en el sentido anterior. La que sigue. Aquí la tienen. Este es el lóbulo más grande, que es el que almacena la memoria, que es el área de pensamiento, que es el área del lenguaje de Broca. Y esto es completamente motor. En cambio, esto normalmente es sensitivo, y esto es sensitivo, y esto es sensitivo, y aquí está prácticamente el área de la audición, y aquí vamos a encontrar el área sensitiva primaria, y aquí vamos a encontrar el área del gusto, y aquí vamos a encontrar el área del equilibrio, y aquí vamos a encontrar el área visual. Un sujeto con un evento vascular cerebral presenta 2 tipos de manifestación. Uno puede ser trombótico y el otro puede ser hemorrágico. Entonces el trombótico se obstruye el vaso y deja de circular la sangre a partir de la obstrucción, ¿sí? La hemorragia se corta también la circulación, pero es una emergencia porque el cráneo no puede distenderse, la presión empezará a aumentar y el tallo cerebral se empezará a fugar a través del agujero occipital, y si no corremos, en este caso, el paciente se va a morir irremediablemente por el abrazo mortal de las amígdalas cerebelosas sobre el tallo cerebral. En cambio, en los casos de trombosis da un poquito más de tiempo, el paciente puede tener así confusión, cefalea, diagnostican prácticamente el problema y el tratamiento es totalmente diferente porque vamos a poner heparina y la heparina disuelve el coágulo y restablece la circulación y todo vuelve a su normalidad cuando se trata adecuadamente. Si ya tarda mucho tiempo puede haber secuelas de que el paciente se le olviden determinados detalles de lo que le ocurrió, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Si nosotros separamos a la cisura lateral de Silvio, nos vamos a encontrar con esta parte que corresponde a la ínsula de arriba, ¿sí? En donde si yo hago la disección
y recordamos nuestra primera diapositiva, al ir quitando esta ínsula de Rayleigh vamos a encontrar una capa que se llama cápsula extrema, que es sustancia blanca. Y luego vamos a seguir raspando, ¿verdad?, para irnos hacia la parte media y vamos a llegar al claustro o antemuro, que es sustancia gris. Y vamos a eliminar el claustro y vamos a llegar a la cápsula externa y vamos a llegar al núcleo lenticular. Y vamos a eliminar a este que tiene el putamen y el globo pálido y vamos a llegar a la cápsula interna. Y la vamos a eliminar y vamos a llegar directamente al tálamo. Estaremos en el tercer ventrículo y veremos un espacio triangular que tendremos un tálamo de un lado y otro tálamo de otro lado y pasaremos al otro lado en la misma forma pero en sentido invertido. Va a ser tálamo, cápsula interna, bla bla bla, hasta que lleguemos a la otra ínsula de Rayleigh, ¿sí? Esto entonces nos demuestra que las cisuras son profundas y cisura empieza con C, cortantes, ¿está bien? Y los surcos empiezan con S, superficiales. Aquí no podemos nosotros meter estos separadores porque esto apenas está marcado, pero aquí definitivamente, y si la metemos entre un hemisferio y el otro, pues prácticamente hasta los dedos y las manos pueden entrar, pero no se va a poder separar. ¿Por qué? Por el cuerpo calloso. La que sigue. Este es un corte sagital en donde apreciamos muchas cosas importantes. La primera, todo lo que es el cuerpo calloso con sus 4 partes que conocemos, que incluye el pico, incluye la rodilla, incluye el cuerpo tronco y el rodete o esplenio. El rodete constituye la parte más voluminosa del cuerpo calloso. Y estas fibras comisurales muy sencillas pasan directamente esto acá, ¿verdad? Y viene hacia acá adelante al lóbulo frontal, pasa de aquí hacia el otro lóbulo frontal que está cortado, y esta parte de acá viene al lóbulo parietal, y este se va al lóbulo parietal, y este se va al lóbulo occipital, y al lóbulo occipital formando el forceps menor, formando el forceps mayor, y formando la radiación propia del cuerpo calloso. ¿Qué significa esto? Que el lóbulo frontal de un lado y el lóbulo frontal del otro lado están unidos por forceps menor. Que el lóbulo occipital de un lado y del otro lado por el forceps mayor, que el lóbulo parietal y el lóbulo parietal por la radiación propia del cuerpo calloso, y de este rodete hacia el lóbulo temporal y de este rodete al otro lóbulo temporal tenemos el tapetum. ¿De acuerdo? Asimismo encontramos una cisura importantísima que viene por acá. Primero subcallosa y después callosa marginal o del cíngulo, que hace esto, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar que se encuentra acá unos giros, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, donde está el giro paracentral, donde existe esto que es una prolongación anterior, una prolongación media y una prolongación posterior, que es la forma como la cisura calloso marginal presenta 3 prolongaciones, 1, 2 y 3, paracentral, marginal y subparietal. El hemoteco es para marzo, no para febrero, para marzo, ¿sí? Entonces, paracentral, marginal y subparietal nos van a delimitar a este lóbulo, ¿verdad?, que se encuentra a este nivel, es el lóbulo paracentral, y a este lóbulo que tiene forma cuadrada, que se llama lóbulo cuadrilátero o precúneo. ¿Por qué? Porque está antes de esta cuña que se encuentra acá, que es el área visual, en donde vamos a encontrar esto que es sumamente importante, esto, que es la cisura parieto-occipital, que delimita el parietal del occipital, ¿sí? Y también por la forma como viene, se llama cisura perpendicular interna, y aquí vemos salir a una cisura calcarina y una postcalcarina que van a también a delimitar a esta lengüita que está acá, que se llama lobulillo lingual, ¿sí? Aquí vemos un montón de giros, ¿verdad?, del cerebelo en el árbol de la vida. Una sustancia blanca central y una sustancia gris periférica. Hicimos lilo, ul, de, fo, tu, pe, u, n, tupum. Son todos los giros que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, de cada una de las partes del cerebelo. El cerebelo tiene 17 tractos que van a ir al cerebelo y otros se van a quitar del cerebelo al tallo cerebral, en donde no es lo mismo hablar de pedúnculos cerebrales que pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebrales nada más son 2, uno anterior derecho y otro anterior izquierdo, y entre los dos existe un espacio interpeduncular donde está el origen aparente del tercer par craneal, que es el motor ocular común, y aquí de hecho lo tenemos, o sea, aquí está el motor ocular común, ¿correcto? Luego
vemos que aquí tenemos al puente y vemos acá un tejido al fondo que ese es el tracea pontis, que es el pedúnculo cerebroso medio. Pero vemos, por ejemplo, que aquí hay una banda de tejido nervioso que viene acá arriba, que es el pedúnculo cerebroso superior, y acá hay una banda que viene acá abajo hacia el bulbo, que es el pedúnculo cerebroso inferior. Tres pares de pedúnculos mantienen unido al cerebelo, al tallo cerebral. El tallo cerebral tiene 1.5, 2.5 y 3.5 y hacen un total de 7.5 de lo más vital que se puede uno imaginar. Porque puede estar uno muy bien de su colesterol, de sus triglicéridos, de un corazón, un gran deportista y para mala suerte un traumatismo te daña aquí y este se lesiona y esos 7.5 te llevan a calabozo porque ahí está el centro cardiopulmonar, el centro respiratorio en estos 7.5 centímetros. Tenemos la hipófisis marcada con una área de hipófisis, una zona sombría aquí que viene siendo la parte intermedia y una cosita amarilla que indica el tejido nervioso, ¿verdad?, de la neurohipófisis. Tenemos todo el trayecto que viene aquí, la hoz del cerebro. Aquí viene prácticamente lo que es un seno sagital superior que tiene todo hasta acá atrás. Y luego vemos a estas venas, ¿verdad?, que van a ir directamente hacia atrás y que van a formar esta que es la vena cerebral magna. Y aquí se ve cómo la cerebral magna está cortado un vaso que está viniendo aquí encimita de esto para llegar acá, desde el seno sagital inferior, para formar esto que se llama seno recto. Lo que está ahí abajo es el seno occipital posterior y tenemos un mesencéfalo como la parte más pequeña de las subdivisiones del sistema nervioso. Y luego tenemos aquí a esto que es la parte pontocerebelosa, y aquí tenemos al rompencéfalo, que son tres estructuras cuya cavidad es el cuarto ventrículo. Y ahora resulta que hay un acueducto mesencefálico o acueducto cerebral, que es la cavidad de esta parte diminuta que es el mesencéfalo. Y más acá adelante vemos una estructura que se llama tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. Y obvio es que en el espesor de esto tenemos a lo que es los ventrículos laterales, que serán las cavidades de los hemisferios cerebrales. Aquí vemos los tálamos como la pared lateral del tercer ventrículo y vemos una comisura gris intermedia o comisura intertalámica que comunica un tálamo al otro tálamo a través del tercer ventrículo. Pero si vemos por el piso, que es esta parte, vemos este espacio que se llama espacio interpeduncular, vemos al tubérculo mamilar. Este tubérculo mamilar, ¿qué es? Resulta que este trígono olfatorio que trae 1 millón de neuronas viene y de pronto se pierde, pero no termina ya, porque va a terminar aquí, ¿correcto? La parte distal de lo que es el fornix es el tubérculo mamilar, ¿sí? Y aquí lo tenemos como parte final. Y luego tenemos aquí una estructura que corresponde al infundíbulo, vean ustedes este pudo, que no es lo mismo infundíbulo de la hipófisis que tallo hipofisiario, ¿verdad? Porque acá está el embudo y acá prácticamente está el tallo. Y aquí tenemos a esto que es el quiasma óptico. Por esta razón tan estrecha entre el quiasma óptico y lo que es la hipófisis, cuando una mujer presenta microadenomas hipofisiarios, el lóbulo anterior crece, comprime el quiasma óptico y perdemos los campos temporales en una ceguera bitemporal, como un caballo de cabeza que nada más ve al frente y no tiene visión en las partes temporales. ¿Cómo lo observamos? Cuando vemos que una persona va a ver tele y ya tiene que mirar así como para que pueda ver la tele, entonces ¿qué haces? Te veo tele, la tele está por allá. Lo que pasa es que tiene que hacer ese movimiento para que su campo nasal quede en el área temporal y pueda visualizar, ¿sí? Bueno, este es el giro frontal interno, este es el giro calloso marginal, esto corresponde al lóbulo paracentral, este es el lóbulo cuadrilátero prejúneo, esta es la cúnea, este es el lóbulo lingual. Y estos son los diferentes giros que presenta el cerebelo, y en la parte posterior de lo que es el mesencéfalo están los colículos o tubérculos cuadrigémeos, que los de arriba se relacionan con la visión y los de abajo se relacionan con la audición, ¿sí? Arriba de ellos se encuentra una glándula que es el tercer ojo, que es la glándula pineal o epífisis, que representa parte del epitálamo que vamos a ver acá, que son 4 estructuras, incluyen los pedículos, incluyen los trígonos, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. La que sigue. Agarramos y lo que les hice hace un ratito, vean cómo el trígono, que aparentemente se terminó acá, lo disecan entonces y ven cómo llega directamente hasta abajo al tubérculo mamilar, ¿sí? Y cómo
a nivel del tubérculo mamilar, el libro les dice a cada rato que la única de las vías que no pasa a nivel de lo que es la región del tálamo o sus anexos es la vía del rinencéfalo o la vía respiratoria. Y claro que no, porque esto es de la vía respiratoria, esto es el trígono olfatorio fornis, que es la segunda, ¿verdad? La primera neurona importante aquí, y a este nivel vamos a encontrar el tubérculo mamilar. Allá aparece un tracto que forma un 8, si ustedes se fijan esto bien acá, y luego hace esto así, para salir formándose un 8, y este tracto que sale de aquí y va al núcleo anterior del tálamo se llama tracto mamilotalámico de Big-Nasir. ¿Sí? Entonces esto sí tiene que ver con lo que es el olfato. Es un tálamo cortado y aquí aparece lo que se llama uncus o gancho del hipocampo. ¿Sí? En donde si yo agarro y abro esta estructura para ver qué hay, me voy a encontrar con el asta de Amón, que es el origen de esto, y se va a encontrar el núcleo amigdalino y la cola del núcleo caudado, todo eso junto en ese paquetito. Lo abro y ahí lo vamos a encontrar, y vemos acá 3 giros, ¿verdad? Que van de la región temporo-occipital superior, interno-medial, temporo-occipital inferior o lateral, ¿verdad? Y este es el giro del hipocampo con el uncus o gancho del hipocampo. Y aquí tenemos lo que corresponde al nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, y aquí tenemos el quiasma óptico, y vemos que acá adelante hay un pico, ¿verdad? Y esta partecita que se encuentra acá, que es la comisura blanca anterior, la que se encuentra a este nivel, y aquí tenemos una laminilla rostral, y una lámina terminal supraóptica y un quiasma óptico, decimos pi, la, ki, como pared anterior del tercer ventrículo, que incluye pico rostrum, laminilla rostral, una lámina terminal supraóptica y un quiasma óptico, y son parte de la pared anterior del tercer ventrículo. ¿Para qué sigue? Esta es una vista inferior, en donde hagamos de cuenta que acabamos de llegar a lo que es disección, y entonces para poder quitar o levantar los hemisferios cerebrales no es nada más trepanar el cráneo, ¿verdad? Porque vamos a encontrar las meninges y no vamos a poder levantar el encéfalo porque están todos los nervios allá que están unidos a los orificios craneales. Entonces tendremos que ir cortando por abajo para poder levantar a la estructura y ver la vista inferior. Hay muchas cosas importantes acá, por ejemplo, una cisura interhemisférica, aquí la rodilla del cuerpo calloso, aquí vemos el quiasma óptico, aquí vemos la hipófisis, aquí vemos el infundíbulo, aquí vemos los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior o espacio interpeduncular, los pedúnculos cerebrales, el locus níger, el núcleo rojo, el acueducto mesencefálico, estos colículos y una serie de abultamientos que están en la parte posterior que constituyen el metatálamo, ¿sí? Y el metatálamo son los cuerpos geniculados internos y externos que corresponden a los sitios donde ocurre la segunda sinapsis, cuerpo geniculado interno, vía auditiva, cuerpo geniculado externo, vía visual, ¿sí? Entonces es el punto donde va a ocurrir la segunda sinapsis. Cuando nos indican las generalidades del sistema nervioso, nos indican que para que el cerebro pueda tener razón de lo que pasa en la periferia, se necesitan 3 neuronas con 2 sinapsis. Que la primera neurona es periférica, que la tercera obviamente tiene que salir del tálamo, y son tálamo-corticales. Y eso nos facilita porque la segunda tiene que llegar al tálamo, y por lo tanto la segunda sinapsis, durmiendo podemos decir, ocurre en tálamo. Nuestro problema va a ser dónde ocurre la primera sinapsis de acuerdo a las vías. La primera es periférica, que no es el tálamo, el cuerpo genicular externo. Tálamo se refiere al tálamo, al metatálamo, al subtálamo, al hipotálamo y al epitálamo. Son 5 regiones en que cualquiera de ellas que topen, eso será tálamo y anexos. Y por lo tanto, cuerpo genicular interno es para la vía auditiva, cuerpo genicular externo es para la vía visual. Bien, aquí en este mismo vemos unos puntitos, unas fenestraciones, porque son sitios muy vascularizados donde entran los vasos a través de la sustancia cortical, y nos dan este aspecto y se llaman espacios perforados. Son 3, uno anterolateral, otro anterolateral y otro posteromedial, que es uno que se llama interpeduncular. Es lo mismo, son zonas que vamos a ver en la cara inferior del encéfalo. Y vemos este bulto que está acá,
rotete o esplenio, que es la parte más voluminosa del cuerpo calloso, la cisura interhemisférica, como se puede ver acá, y 1, 2, 3 giros, y 1, 2, 3 giros, hacia la parte medial de los lóbulos temporales, que van del lóbulo temporal al lóbulo occipital, y obvio que se llama témporo occipital externo, témporo occipital interno medial, y ese es el giro del hipocampo con su punctus o gancho del hipocampo. ¿A que sigue? Llegamos a un sistema ventricular. El líquido cefalorraquídeo se produce ¿dónde? Se absorbe ¿dónde? Seno sagital superior. ¿Y circula ¿dónde? En un sistema ventricular de un espacio subaracnoideo. Y vemos acá la representación de una prolongación, otra prolongación que no son del mismo tamaño, ¿sí? Esta prolongación es anterosuperior, frontal, mayor, anteroinferior, temporal, esfenoidal, menor, y una prolongación posterior que es la prolongación occipital, y todas parten de una porción central conocida como encrucijada. Y estos están unidos en su parte de prolongación anterosuperior por medio del agujero de Monro al tercer ventrículo, que tiene un hueco allá donde pasa la masa intertalámica que comunica un tálamo al otro tálamo. Y luego vemos que aquí hay un acueducto mesencefálico que nos lleva directamente al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo habrán agujeros que empiezan con L, que son laterales y que son de Luschka, y un agujero que está en medio que empieza con M y es un agujero de Magendie o medio. ¿Sí? ¿Para qué sigue? Están representados todos. Está bien dura, está bien. Y aquí tenemos entonces este caballito de que todo el mundo empieza a ver dónde está el caballo. Este es el caballo de mar, ¿correcto? ¿En dónde está? ¿Sí? Así está, el caballo del mar. Entonces este caballito del mar, por esa cosa, nos rompemos el cráneo viendo dónde está el caballo del hipocampo, ¿sí? Que ese caballo en un corte frontal nada más se puede apreciar, porque en las otras formas no. Vemos un núcleo de aspecto piramidal, de base externa de vértice medial, núcleo ventricular. Dos partes lo configuran, es un núcleo basal, junto con lo que es el núcleo caudado, esta parte más pálida, globo pálida, la parte apical y la parte media, y la parte externa más oscura, que es el putamen. Hay una cápsula que se encuentra acá externa, hay un claustro o antemuro, una cápsula externa, y acá estaría la ínsula de Rey. Aquí tenemos el tercer ventrículo, aquí tenemos un tálamo, otro tálamo y la masa intertalámica, y aquí tenemos los plexos coroideos, y aquí está el cuerpo calloso, y aquí tenemos los trígonos olfatorios oformes, y este es el septum pellucidum o septum lucidum. Y luego vamos a encontrar en el tercer ventrículo, acá abajo, donde terminan los trígonos, los tubérculos mamilares que se pueden apreciar acá abajo. Correcto. Plexo coroideo, plexo coroideo, plexo coroideo, plexo coroideo son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Y eso nada más es una forma didáctica de manifestar de que en los plexos coroideos, en todos, se producen el líquido cefalorraquídeo, que esta va circulando por todos lados, pero que finalmente van a salir por acá, por los agujeros de Luschka y de Magendie, van a circular por todo el espacio subaracnoideo y se van a reabsorber directamente por las donaciones aracnoideas de Faccioni al seno sagital superior. Este se irá prácticamente a la confluencia prensa-aerófilo, y de aquí saldrá el seno lateral que finalmente formará la yugular interna. ¿Sí? La que sigue. Hacemos un corte transversal para poder ver a los ganglios basales y ver cosas nuevas. ¿Sí? Y se dan cuenta que el corte que está aquí y el corte que está acá no está al mismo nivel. ¿Sí? Y se puede apreciar que aquí hay un tálamo y acá hay otro tálamo y una cápsula interna, y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 que corresponden al núcleo ventricular, ¿sí? De la parte aquí más suavecita, más clara, globo pálido, y la parte putamen. Y la cabeza del núcleo caudado, que aquí está libre, de pronto vemos una conexión de la cabeza del núcleo caudado con el núcleo externo del núcleo ventricular, que es el putamen, y decimos PUC, putamen y caudado. ¿Está bien? El putamen, que es el núcleo externo, junto con el caudado, constituyen lo nuevo que se descubre en el sistema nervioso neoestriado. ¿Sí? Y el neoestriado nada más tiene dos elementos. No es hablar del núcleo ventricular y el núcleo caudado, es hablar del núcleo caudado y putamen, que es parte del núcleo ventricular.
Vemos una cápsula externa, una cápsula antebulo, una cápsula extrema, una ínsula de Rey. Vemos aquí al force menor claramente, y vemos acá al force mayor que está en la parte posterior. Vemos allá abajo al cerebelo y vemos acá la masa intertalámica cruzando el espesor del tercer ventrículo. Y aquí adelante ínsula de Rey, ínsula de Rey. ¿A qué sigue? Llegamos a los ganglios basales, representados por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Vean ustedes las proporciones. Vean de qué tamaño está el núcleo caudado, ¿sí? Que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo, que tiene una cola, y esto no le pertenece a él, se llama núcleo amigdalino. Está junto a la cola del núcleo caudado como si fuera un cascabel. Y luego este rodea normalmente al tálamo, vean cómo queda. Y vean cómo está esto azulito que corresponde al núcleo lenticular. Y vean cómo se conecta el neostriado, que es el núcleo externo, que es el putamen, con la cabeza del núcleo caudado. Y vean cómo por dentro aparece este cochinito con sus patitas, que es el tálamo, y su cola de ese cochinito es el pulvinar talámico, y lo que se encuentra acá abajo corresponde a los cuerpos geniculados interno y externo, que es el metatálamo. ¿Qué ocurre a nivel del cuerpo geniculado interno? Vía auditiva, y cuerpo genicular externo, vía visual. Nosotros oímos hacia adentro, vemos la onda sonora como entra el conducto y golpea el tímpano. Oímos hacia adentro, pero vemos hacia afuera, no vemos hacia la retina, vemos al exterior. Cuerpo genicular externo, ¿verdad?, es la vía visual. Cuerpo genicular interno es la vía auditiva. En este espacio donde están puestas las flechas es donde va a aparecer las fibras que salen por acá con el nombre de cápsula interna. Y que la cápsula interna es lo que se describe en las mismas fibras que salen en este espacio, en este pedacito, pero son las mismas que salen más para acá y que tienen una forma radiada, y es la misma que obtiene otro nombre que se llama corona radiana. Corona radiana es más que la parte más superior o más craneal de la cápsula interna, y la otra es la cápsula interna que está entre los núcleos antes mencionados. ¿Para qué sigue? Y en estas diapositivas como esta, que uno las ve y pasa a la siguiente hoja porque está horrible, o sea, cuando uno ya la entendió, entonces uno ya la goza, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a quitar las etiquetas primero y luego ponemos las etiquetas para ver el ejercicio. Vamos a identificar estructuras. Por ejemplo, veo 4 abultamientos acá. Colículos o tubérculos cuadrigéneros. Veo que entre los colículos superiores está sentado esto. Glándula pineal o epífisis. Hay un triángulo, fíjense muy bien, hay un triángulo, vean este triángulo. Trígono avenular. Y hay obviamente del otro lado, que aquí me permite ver porque tienen cortado esto que está aquí, que sea la tela coroidea del tercer ventrículo, que tiene las venas cerebrales internas, que aquí la tienen cortado, pero aquí está la otra. Estas venas cerebrales internas acá atrás se van a unir para formar la vena cerebral magna. Pero vean cómo se formó esta. Se formó por esta vena coroidea y esta tálamo estriada. Y el mnemoteico es TACO, tálamo estriada y coroidea, que forman la cerebral interna, y junto con la otra, la vena cerebral magna, que recibe el seno sagital inferior y forman el seno recto. ¿Sí? Al mismo tiempo podemos apreciar que hay un espacio acá, tercer ventrículo, y vemos que hay algo que cruza de un tálamo al otro tálamo, base intertalámica, y arriba de la tela coroidea podemos apreciar esto, trígono solvatorius fornis, y podemos ver esto. ¿Qué cosa es? Esto es el cuerpo calloso que va a formar al force menor. Y de aquí vemos esto que cuelga de aquí para acá, que es el septum lucidum o septum pellucidum, ¿correcto? Y encima vemos a la cisura interhemisférica y vemos que la sustancia gris es periférica, la sustancia blanca es central, y que la sustancia blanca está representada por PACO, proyección, asociación incomisurales, y esta representada por 5 por 6 capas de la corteza, en que en la cuarta capa están las células gigantes de Betz, las células piramidales, para originar al tracto principal descendente, que es la vía piramidal, que es el haz córtico espinal. ¿Sí? Bueno, entonces veamos aquí si es verdad lo que dijimos. Aquí vemos a... ¿qué será esto? Hasta de amor. Y aquí tenemos la fimbria, y aquí tenemos lo que va a formar el pilar posterior del trígono, y aquí tenemos la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral y la prolongación occipital del ventrículo lateral. ¿Está bien?
Y aquí obviamente no podemos ver la prolongación frontal, porque la prolongación frontal viene acá adelante y una parte por acá perdida, pero vean cómo el autor está aquí con láminas concéntricas que nos identifican a un núcleo lenticular, ¿de acuerdo? Que está por fuera del núcleo caudal. La que sigue. Y llegamos entonces al tálamo. El tálamo, todos tienen que pasar por el tálamo, ¿sí? Y si no pasan por el tálamo, pasan por el hipotálamo, si no por el subtálamo, si no por el epitálamo, si no por el metatálamo, pero todos van a tener que pasar por allá. El tálamo es un organizador, ¿sí? Es como que lleguemos a la biblioteca y estoy acá y me viene a pedir un libro de anatomía de X. Le digo, anota el tercer corredor, en el segundo segmento tienes 20 de esos, perfecto. Viene otro, un libro de Guyton de fisiología, anota del lado izquierdo, en el tercer cubículo se encuentran 30 de no sé qué. Él está con su computadora viendo dónde está cada cosa y nada más está diciendo, es un organizador, en donde cuando llegan las fibras, tal parece que el tálamo dice, ¿tú de dónde vienes? Y yo vengo de la sensación de todo el cuerpo, pues te vas directamente al lóbulo parietal, porque allá está la representación de todo el cuerpo y se llama circunvolución poscentralo-porolámica. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de la diapista, pues te vas al lóbulo occipital, porque ahí está la cunea, la cargarina, la postragrina, donde vas ahí te están esperando, ¿sí? ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de la vía auditiva, te vas al lóbulo temporal y estás localizado por giros, circunvoluciones de Helms y plano temporal y los demás. Entonces es un organizador, ¿sí? En donde vamos a ver que el tálamo tiene 3 grupos de núcleos, para la que sigue. Y así que los aficionados de los leyes de Yucatán tienen esta Y, ¿correcto? En donde tenemos 3 núcleos al lado, anterior, lateral y dorsal. Recuerden que a nivel de lo que es el sistema nervioso, los términos de ventral y de dorsal cambian, ¿de acuerdo? Porque a nivel fuera del cráneo, lo que es ventral es anterior, pero en el cráneo lo que es ventral es inferior, ¿de acuerdo? Y lo que es dorsal es posterior, y arriba es superior. Entonces, no es que esté errado el libro cuando dicen ventral anterior. ¿Cómo está ventral anterior? ¿Sí? ¿No significa lo mismo? No. Ventral es porque está hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Y lo peor, ventral posterior, ¿cómo va a ser? Pues ventral o es posterior, no, porque está hacia abajo y hacia atrás, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos acá un grupo de núcleos, otro grupo de núcleos y otro grupo de núcleos donde el dorso medial es el único que se va a conectar al otro tálamo a través de la comisura intertalámica. Entonces nos van a preguntar, la comisura intermedia, ¿cuál es el núcleo que une de un lado al otro lado? Los dorsos mediales. La parte más saliente, pulvinar talámico, las partes postero-inferolaterales, metatálamo. Cuerpo genicular externo, vía visual. Cuerpo genicular interno, vía auditiva. ¿Correcto? Entonces ya tenemos acá los tálamos y esa es la lámina medular, la interna, la externa, ¿verdad? Que divide a lo que es el tálamo en sus diferentes núcleos. La que sigue. Y esto también está horrible, ¿verdad? O sea, lo vemos y no queremos entrar allá, pero se ve muy claro todo lo que es astragón, todo lo que es la fimbria, todo lo que es el pilar posterior, cómo estamos por encima del tercer ventrículo, cómo existe una comisura triangular que se llama comisura del fornix o comisura del hipocampo. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si yo corto ese triángulo? ¿Qué vería allá abajo? Fernando, ¿qué vería abajo? Yo corto esta parte que está acá. ¿Qué vería yo acá abajo? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Tercer ventrículo lo vería yo acá, mira. La epífisis. Ah, la epífisis. Voy a encontrar el epitálamo, ¿sí? El epitálamo va a estar localizado inmediatamente acá abajo. Vas a encontrar a los colículos, vas a encontrar a la epífisis, a los trígonos alveolares. Es lo que vas a encontrar si quitamos esta parte. Pero si separamos aquí, nos vamos abajo, ahora sí, tercer ventrículo y la masa intertalámica. Y si nos vamos acá adelante, aquí abajo, exactamente aquí abajito, empezando a descender el pilar anterior, ¿qué habrá? Pausa. El agujero de Monro, agujero interventricular de Monro, ¿verdad? ¿Y esto qué será? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso que va a originar el force menor. ¿Y esto? El force mayor. ¿Y esto? Cisura interhemisférica. ¿Y esto?
Prolongación occipital del ventrículo lateral. ¿Y esto? Septo lúcido, que es el medio de fijación de los trígonos aformes hacia el cuerpo calloso. Muy bien, pasa la que sigue. Y acá vemos los 5 elementos de un trígono olfatorio aformes. Número 1, asta de Amón. Número 2, fimbrias. El número 3, pilar posterior, correcto. El número 4 corresponde a esto que es el cuerpo. El número 5 corresponde al pilar anterior, que remata con un abultamiento que se llaman tubérculos mamilares. O sea que aquí hay un millón de neuronas que está viajando de aquí hasta aquí, para que de aquí se haga una sinapsis que va al núcleo anterior del tálamo, y exactamente aquí y acá estarán los agujeros de Monro. Póstero superior al pilar anterior y antero superior al tálamo. Esa es la ubicación exacta de los agujeros de Monro. Antero superior al tálamo y póstero superior al pilar anterior del trígono. ¿A qué sigue? ¿A qué sigue? Llegamos al cerebelo. El término de cerebelo significa cerebro pequeño. Se localiza en la fosa craneal posterior. Presenta 3 lóbulos, ¿sí? Un lóbulo pequeño, que es el lóbulo anterior, representado aquí como rojito. Presenta un gusano arriba y un gusano abajo, que es el vermis superior y el vermis inferior. Nosotros tenemos como si fuera una ostra que está así, y de pronto la separamos y vamos a encontrar donde están nuestros nudillos, esta surco circunferencial de Pigdacic, todo eso que se encuentra acá, que separa la vista superior de la vista inferior. Pero cuando se abre, aquí vamos a encontrar lo que se llama los núcleos del techo del cerebelo, aquí en medio, ¿sí? Entonces vamos a encontrar lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Vean este verde, de qué tamaño está, es el lóbulo más grande del cerebelo. Y luego, si nosotros agarramos y vemos la vista inferior, vamos a encontrar lo que es un lóbulo en color azul, que es pequeño, que es importante en el equilibrio, y que es el arquicerebelo, pasa la que sigue, que parece un útero y anexos. Un útero, trompas y ovarios, pero no, yo lo veo como ginecólogo, pero no es eso. Es el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Entonces vean que parecida está, las trompas, los ovarios, el útero, la vagina, no, eso es otra cosa. Entonces, aquí tenemos lo rojo como lóbulo anterior y lo verde como lo más extenso. Y un detalle muy importante, vean ustedes que aquí el vermis está desnudo, ¿sí? Y vean en la primera, la anterior, el vermis está cubierto. Aquí no hay una separación prácticamente de esto con esto, ¿correcto? Y en la otra sí hay una separación, pasa, aquí se ve esto que se llama vallécula, ¿correcto? Donde está alojado el vermis inferior, ¿de acuerdo? Aquí se ven los pedúnculos cerebelosos, la que sigue. Y aquí vemos como hay una imagen como de un candado, ¿correcto? Entre lo que es el puente, y vean ustedes estas fibras que salen de aquí y van al cerebelo, ponto cerebelosas. ¿Ven? Ponto cerebral. Y vean cómo, con la lupa aquí, nos dicen en las premisas del sistema nervioso que para que, ¿qué están viendo con las fibras acá? Están cruzando, ¿correcto? Estas pasan para acá, estas pasan por acá. Hay una decusación del pedúnculo, ¿de acuerdo? Porque las fibras que están descendiendo tienen que obedecer a todo lo que ocurrió cuando subieron. Cuando subieron también se decusaron, ¿sí? Vamos a ver. Sistema espinotalámico. Entró normalmente a la médula y cuando hace la primera sinapsis en el cuerno posterior, cruza al otro lado, o sea, se decusó, y sube adelante a un lado para formar el espinotalámico anterior o lateral. ¿Sí está claro? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el cordón posterior, con Gaucher, con Golgi, cuneatus y espinal, que suben del mismo lado? Hasta que llegan al cuarto ventrículo, ahora sí, la segunda neurona se decusa en el tallo y sube. En pocas palabras, todas las que suben se decusan, y cuando bajan ocurre lo mismo. Es una decusación de lo que va a formar el pedúnculo cereroso medio, y vean a dónde va, a esta área que se llama núcleo del techo, ¿sí? En donde vemos al núcleo más grande, arrugado, que se le sale el aire, que es tal cosa, que es el más externo, el núcleo dental, ¿sí? De donde sale la vía eferente principal del pedúnculo cereroso superior, el fascículo dento-rubrotalámico, ¿sí? En donde vamos a encontrar que si se encuentra el fastigial,
y luego encontramos otro que corresponde al globoso, y luego encontramos acá el emboliforme, y finalmente al dentado, ¿sí? Y entonces hay un fajedén, que es fastigial, ¿verdad? Globoso, emboliforme y dentado, lo que significa fajedén, desde la línea media hacia afuera, en donde la respuesta siempre será el dentado. Es el núcleo más grande, dentado. Es el que tiene aspecto de una bolsa arrugada, dentado. Es el más externo, dentado. Es de donde sale normalmente la vía diferente principal, dentado. O sea, la respuesta cuando salga del examen es dentado. ¿Sí? Llegamos al tallo cerebral. El tallo cerebral es una parte del sistema nervioso de lo más importante, porque en esos 7.5 centímetros se nos va la vida, ¿sí? En esos 7.5 centímetros hay funciones sumamente importantes. Y aquí tenemos esta primera parte, que son los pedúnculos cerebrales, y aparecen 4 abultamientos posteriores llamados colículos. Y aparece, miren, aquí debajo del tálamo, hacia la porción postero-inferolateral, aparecen 2 abultamientos que en conjunto se llaman metatálamo, ¿sí? Y luego vemos que entre un tálamo y otro tálamo, sus colitas que están acá, que se llaman pulvinares, aparece esta cosita que está acá, que parece como unos genitales. Esto es la glándula pineal o epífisis, ¿correcto? Y luego vemos al único núcleo, ¿verdad? Al único nervio que sale por el dorso, patético tronclear, porque todos son ventrales, ¿verdad? Y a este voluminoso nervio trigémino, su origen aparente está en la región anterolateral de lo que es el puente. Pero cuando estamos a nivel de lo que es la unión bulbo-protuberancial, vamos a encontrar 3 nervios: abducen, facial y auditivo, ¿sí? Y luego vamos a encontrar una oliva acá abajo, ¿verdad? Que hay un surco preolivar para el hipoglóso y un surco retroolivar para GEM, los aparentes espinal y neumogástrico. Esos son los orígenes aparentes, porque obvio que no allá se originan en sus núcleos en el espesor del tallo cerebral, que es el origen real, ¿sí? Pero regresemos otra vez. Pulvinar, pulvinar, aquí la epífisis, aquí el metatálamo, aquí los colículos, aquí el cuarto par. Y ahora, ¿qué será todo esto? Pedúnculo cerebroso medio, correcto. Y aquí está el pedúnculo cerebroso superior, correcto. Y aquí están las barbas de cálamo, que pertenecen a la vía auditiva, a la segunda neurona, que parte de los núcleos cocleares, que cruzan a la línea media, que forman un cuerpo trapezoideo, se decusan y suben a los lados del menisco medial con el menisco lateral. Y como es la segunda neurona, esto va a viajar hasta llegar al cuerpo geniculado interno. Y de allá va a salir una vía auditiva que va al lóbulo temporal. 3 neuronas con 2 sinapsis. ¿La que sigue? Esta es una vista inferior, en donde encontramos primer par craneal, olfatorio, segundo par craneal óptico, tercer par craneal motor ocular común, cuarto par craneal patético, quinto par craneal trigémino, que tiene mixto, una parte motor y una parte sensitiva. ¿Cuál de las dos será la parte sensitiva? La gruesa, porque tiene 3 ramas OMAMI. En cambio, la raíz motora nada más va por el nervio mandibular a TEMA-TT, que era eso. Temporal, macetero, teregreso interno y externo. Surco de la basilar, correcto, aquí. Surco continuo. Esto va a estar exactamente encima del clivus y se va a formar un canal entre el clivus y este surco basilar para que vaya el tronco de la basilar, que es el resultado de la unión de vertebrales. Y las vertebrales son ramas de. Son ramas de. Depende, ¿verdad? Del lado derecho, tronco arterial bracocefálico, y del lado izquierdo directamente de la aorta. Bien, tenemos unos abultamientos. Tenemos unos abultamientos en la parte anterior. Esos abultamientos corresponden a las pirámides, ¿correcto? Corresponden a las olivas, y su mnemotécnico es como el Papa Pío, ¿sí? Entonces, pirámide y oliva lo tenemos acá con un surco preolivar y un surco retroolivar, en donde encontramos prácticamente el glosofaringio, encontramos al neumogástrico y al espinal que se encuentra acá abajo, y encontramos en esta unión bulbo-protuberancial a AFA, donde está el abducens, el facial y el auditivo vestibular. La que sigue.
Recuerden que la porción caudal, pásame la anterior, la porción caudal se aprecia la declusación de las pirámides, donde el 85% de las fibras del tracto córtico-espinal se declusan, pero hay un 15% que sigue directamente hacia la médula espinal y luego se va a declusar en la médula, ¿sí? Entonces ya tienen ustedes acá orígenes aparentes. Primer par craneal, prácticamente, es el olfatorio. El segundo es el óptico. Y a partir del tercero empiezan los orígenes aparentes. Espacio interpeduncular. Vean qué grueso están los pedúnculos. Cuando nosotros lo vemos por ultrasonido transuterino para ver el feto que está ahí adentro, podemos ver el corte transversal del mesencéfalo, y si vemos los pedúnculos por delante estamos viendo los ojos del bebé. Yo quiero ver la cara del bebé, hago un corte transversal del cráneo del bebé, veo los pedúnculos cerebrales, me voy adelante y veo automáticamente los ojos, la nariz, la boca, porque es la parte anterior, y la parte angosta estaremos hacia el cerebelo, hacia la parte occipital, ¿sí? Pasa a la que sigue. Esta es la vista posterior. ¿Qué cosas importantes encontramos? Epitálamo. Encontramos los petículos del epífisis, los trígonos avenulares, la comisura interavenular y la epífisis. Mnemoteico, petrico, la P de pedúnculo, la E de epífisis, trígono y comisura interavenular. Encontramos los colículos, ¿de acuerdo? Superiores, inferiores, superiores visuales e inferiores auditivos. Aparecen dos brazos, ¿sí? Dos brazos conjuntivales superior e inferior que van a comunicar prácticamente a los respectivos cuerpos geniculados interno y externo. Luego vemos acá al velo medular de Gürzenz, donde sale el origen real, el origen aparente del cuarto par craneal. Luego vemos acá, vean, 1, 2 y 3. Pedúnculo seroso superior, pedúnculo seroso medio, pedúnculo seroso inferior. Entramos a un rombo lleno de triángulos, 10 triángulos. Encontramos este triángulo, este y este, ya son 4. Y aquí vamos a encontrar este triángulo y este triángulo, más este triángulo y esto, 4, y estos 2, 10. ¿Está bien? Trígonos vagales. Este es la eminencia teres, debajo de él se encuentra el folículo facial, o sea, el nervio motor ocular externo con las fibras del facial, y debajo de este triángulo se encuentra el hipogroso. Debajo de esto se encuentran los núcleos vestibulares, y aquí se encuentra el núcleo dorsal del vago, que es el núcleo más grande de todos los núcleos del parasimpático. Gocé, gol, cuñatus y espinal. Gol, cuñatus y espinal. Ovex, o sea, rojo, en el sitio delimitante donde se va a encontrar la agujero de Magendie, porque aquí están los de Luschka, ¿sí? La que sigue. En un corte sagital, ahora vean lo que detecta el mnemotécnico. Língula, lóbulo central, culmen, declive, folia, ¿sí? El mnemotécnico dice Lilo Cul de Fond, porque es francés, ¿está bien? Y entonces cuando entramos a la parte de acá abajo, después de la folia, aparece el tuber, aparece la pirámide, aparece la úvula y aparece el nódulo, y el mnemotécnico es maya, tupum. ¿Está bien? Lilo Cul de Fond es todo lo que va de aquí hasta acá, y de aquí para abajo es tuber, pirámide, úvula y nódulo. Y aquí encontramos el cuarto ventrículo, y aquí encontramos este nervio. Motor ocular. Motor ocular común, y encontramos esta bola. Tubérculo, encontramos esto. Infundíbulo, encontramos esto. Tallo, encontramos esto. Chiasma óptico, y encontramos esto. Comisura intertalámica. Masa intertalámica, y encontramos esto. Vamos a ver, ahora borra las etiquetas a ver si van a contestar igual. Vamos a ver. Quitamos las etiquetas y ahora vamos por otra vez. Aquí. Aquí. Infundíbulo. Tallo. Chiasma óptico. ¿Y esto qué será? Acueducto cerebral mesencefálico, esto. El cuarto ventrículo, y ese será el árbol de la vida, colícula, lóbulo, todo lo que dijimos hace un momento, el puente, ¿verdad? Y aquí tenemos la salida de lo que corresponde a la vena cerebral interna, que va a esperar a la sagital inferior para formar el seno recto.
¿Qué parte del cuerpo calloso es esta? ¿Qué parte es esto? Pico. Verán la laminilla rostral, comisura blanca anterior. Y vean ustedes esto. Esto que está acá se llama comisura blanca posterior. Y esto que está acá, comisura blanca anterior. Y esto que se encuentra acá, comisura intertalámica. Y lo que une un trígono al otro, comisura del hipocampo. Y lo que se encuentra acá arriba, cuerpo calloso. Esas son las comisuras que tenemos a nivel del sistema nervioso. ¿La que sigue? Y entonces, aquí encontramos todo lo rojo como motor, todo lo azul como sensitivo, y como podrán ver, hay combinaciones de ambos, por ejemplo, trigémino o mami. Pero si nos vamos de este lado, vemos que hay una parte motora que viaja por el mandibular, es un nervio mixto, ¿está bien? Pero yo agarro, por ejemplo, y veo al patético, es el único nervio que se va por la parte de atrás, este es el patético atrofiar. Y veo a este que se va en el espacio interpeduncular, es el tercero, ¿está bien? Y veo, por ejemplo, que aquí el trigémino es un nervio extremadamente grande de su origen, el más grande de todos. Tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo póntico, un núcleo vulvar, un núcleo medular, o sea, todo es el más grande. No el más largo es el vago, ¿sí? Tampoco es el más grande, porque el ciático es el más grande, ¿está bien? Entonces, surco medio posterior, las barbas de cálamo y todos los nervios entre lo que son sensitivos, motores y mixtos, para decir en conclusión 1, 2 y 8 sensitivos, 3, 4, 6, 11 y 12 motores, 5, 7, 9 vagos. ¿A qué sigue? Y si nosotros pensáramos, porque esto confunde, porque uno piensa que el tallo cerebral tiene una luz, no tiene una luz, porque acá hay tractos que están subiendo y tractos que están bajando, aquellos tractos que vimos en los apuntes, que espinota rectal sedobe, ¿se acuerdan? Y el ruco, la retira, vete, el otro, todo eso que vimos. Aquí vemos la oliva y vemos al nervio hipogloso en el surco preolivar y vemos 1, 2 y 3 nervios en el surco retroolivar, que es el glosofaringeo, el vago y el espinal. Y vemos acá en esta unión bulbo protuberancial entre el puente y este bulbo, encontramos a 1, 2, 3, que es APA, abducens, el vestíbulo y el facial. Y aquí vemos una rama voluminosa sensitiva del trigémino con una rama delgadita y diminuta motora del trigémino que va por el mandibular. Y aquí vemos cómo este motor ocular común atraviesa el núcleo rojo y sale por el espacio interpeduncular y aparece aquí el patético atrofiar saliendo por la parte posterior. ¿La que sigue? Y finalmente tenemos una diapositiva en donde se representa todo lo que acabamos de mencionar, en donde vemos que todo lo que es azul es exclusivamente sensitivo. Y vean ustedes que las únicas que son exclusivamente azules es la 1, la 2 y la 8. Tiene una rama coclear y una rama vestibular sensitiva. Tiene aquí una retina nasal y una retina temporal sensitivo. Tiene aquí una mucosa olfatoria sensitiva. Hay un quiasma óptico donde solamente las fibras nasales, como se puede ver aquí, se decusan porque las fibras temporales siguen por su mismo camino. De pronto vemos acá un montón de músculos, 4 rectos, 2 oblicuos, elevador de Müller, todos inervados por 3 nervios que están acá, el 3, 4 y 6, forma rápida. El sexto es el abducens, ese que se va para afuera, al recto lateral. PAMA, el patético, se va al oblicuo mayor. Y todos los demás son por el motor ocular común, incluyendo al elevador de Müller. Luego pasamos a esto que son 1, 2, 3, OMAMI, oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior, y vemos la parte motora que va a tema TT, que el autor se luce y en esta diapositiva nos da pterigoideo, temporal, macetero, todo, ¿sí? Ahí están los pterigoideos, el macetero, ahí está una cortesía de Melissa que nos da aquí el temporal y aquí los pterigoideos, aquí el macetero, todos inervados por tema TT del nervio de la raíz motora que viene aquí por la parte más voluminosa del trigémino. Y de pronto aquí 5 ramas, vean. Estas ramas de cigobomacer, ramas de facial, ¿correcto? Que también el facial participa en la lengua, crifa, trigémino y facial, 2 tercios anteriores de la lengua. Y luego vemos a este por su rama coclear, su rama vestibular. Y luego vemos al glosofaringeo, al tercio posterior con el vago, la parte sensitiva, y espaco, salpingofaringeo, estilofaringeo, palatofaringeo, constrictor superior medio inferior, para luego pasar aquí abajito con el neumogástrico, que es un vagabundo que va por todos lados,
y que va por la tráquea, que va por los bronquios, que va por los pulmones, que va por el corazón, que va por el estómago, los dedos y uno hasta los 2 tercios aproximadamente por el transverso, y que termina esto con los nervios que vienen por abajo, que se llaman nervios viscerales pélvicos, que nacen por el pudendo interno, S2, S3 y S4. Muy bien, pasa el visor index, me faltan 2 diapositivas acá. ¿La que sigue? Y la que quiero representar, la que sigue. Anterior. ¿Dónde acabó? ¿Dónde se llevaron simpático y parasimpático? Viene del otro lado. ¿Dónde está el diapositivo del simpático? A ver, aquí. Sigue. Ya lo encontré. Sigue. Aquí están. Ustedes pueden ver que hay 2 sistemas antagonistas que junto con el sistema endocrino se encargan de lo que es la homeostasia corporal, que no es lo mismo que hemostasia. ¿Está bien? Hemostasia es todos los procesos que vamos a utilizar para parar o detener un sangrado. ¿Cuáles? Empieza a sangrar tu dedo, dice la abuelita, aprieta tu dedo. ¿Sí? Eso es una compresión. ¿Sí? Dice la abuelita, levanta tu dedo. Es otro mecanismo hemostático porque la sangre va a tardar más en llegar allá y llega un momento que los factores procoagulantes hacen su trabajo y dejan de sangrar. Entonces, esa serie de mecanismos que se utilizan para controlar un sangrado se llama hemostasia. Y la homeostasia es el equilibrio corporal, en donde un sistema nervioso a través de unos neurotransmisores hacen su función, como lo hace el sistema endocrino a través de las hormonas. ¿Sí? El sistema nervioso utiliza 2 sistemas antagonistas que hacen un equilibrio, mientras el simpático te acelera el corazón, el parasimpático te desacelera y te da una frecuencia cardíaca de 60 a 70 latidos por minuto. Pero mientras un simpático te acelera normalmente el movimiento peristático, el otro te disminuye el peristaltismo y así en cada lugar la misma función. Todo lo que está representado en rojo representa a nuestro simpático. Todo lo que está representado en azul representa al parasimpático. Y a pesar de que el simpático va de T1 hasta L2 y solamente tiene sus cadenas simpáticas a los lados con neuronas preganglionales que son cortitas porque las cadenas están pegadas a la columna, las neuronas postganglionales son largas a diferencia del parasimpático que es al revés. Tiene unas neuronas preganglionales largas que se van hasta el hígado, al vaso, a cada órgano, y unas chiquititas que están en la superficie de cada órgano que son las postganglionales. ¿Cuáles son las diferencias? En el simpático, al estar la cadena simpática, las neuronas preganglionar son cortas y las postganglionar son largas. En el parasimpático, larguísima la preganglionar y encima del órgano se aprecian las neuronas postganglionares. El simpático utiliza normalmente la adrenalina y no la adrenalina como principal. Utiliza acetilcolina como principal y en menor grado la adrenalina. ¿Sí? Y aquí vemos que los pares craneales que utiliza normalmente el parasimpático, que es cráneo sacro, son el 3, el 7, el 9 y el 10. Vean dónde llega esto. Y vean dónde termina esto. Viene S2, S3 y S4, que son los viscerales pélvicos que siguen al potente interno y luego lo abandonan y se llaman nervios viscerales pélvicos que suben para completarse todo lo parasimpático. En cambio, el simpático lo que va a hacer es irse con los vasos sanguíneos y cuando pasan de la cadena simpática a la aorta van a llegar hasta la pedia, ¿correcto? Y cuando pasan de aquí empiezan a subir, van a llegar hasta el polígono de Willis, ¿correcto? Siguiendo siempre a los vasos sanguíneos a donde vayan. Esa es la forma como se van distribuyendo. Bueno, esta es una parte del sistema nervioso que vimos el día de hoy. Yo me voy a un congreso, pero ustedes presentan el 26, ¿no? 27. Bueno, entonces tenemos, los que quieran participar, tenemos 24, 25 y 26. Hay 3 días para programar repasos de lo que ustedes quieran. Nada más lo coordinan y lo vemos con mucho gusto. ¿De acuerdo? Porque es algo de congreso de aquí, del jueves 13 hasta el 20 y yo llego al 20, pero que sé a qué hora, si hubiera algo y yo debo de estar aquí el viernes aquí. Si esté el viernes y se arma algo, lo podemos ver con mucho gusto y si no, el 24, 25, 26,